Bien, continuamos con su programa Palabra a Tiempo y como decíamos antes de irnos a la pausa, a nuestros compromisos comerciales, decíamos, ¿verdad?, que tenemos un invitado especial en el día de hoy y es nuestro querido hermano y amigo, el licenciado Elvin Concepción. Elvin Concepción es licenciado en contabilidad, egresado de la Universidad APET, es también contador público autorizado, CPA, ¿verdad? Tiene maestría internacional en auditoría integral y control de gestión por la Universidad de Valencia, España, maestría en gerencia y productividad por la Universidad AP y un posgrado en alta gestión empresarial por la misma Universidad AP y una certificación internacional como experto antifraude por la ICPF, que es la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude. Tiene también algunas especialidades en temas de lavado de activos y demás, o sea, es una persona bien preparada en la materia, pero también Elvin es coordinador de la Cátedra de Auditoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, estamos hablando en la noche de hoy de una persona bien preparada y el tema que tenemos con Elvin es acerca de la importancia. Vamos a hablar específicamente de un segmento o de una subespecialidad, como yo le pudiese llamar, de lo que es la contabilidad y la auditoría, que es la auditoría interna. Vamos a estar viendo ahí la importancia de la auditoría interna, qué es la auditoría interna, cuáles son las normas que lo rigen, en fin. Vamos a estar viendo ahí muchos elementos importantes y la noche de hoy, como siempre lo somos, ¿verdad?, queremos ser bien didácticos, vamos a ser bien simples en cuanto a lo que vamos a hablar para que todo público, sea contador o no, pueda pues entender los conceptos que aquí se van a expresar. Así que mi hermano Elvin, un placer, hermano, para mí. Muchísimas gracias Iván por esta gentil invitación que nos hace, gracias al público televidente que es fiel seguidor de tu programa. Yo también, de hecho, por los temas que tocas de actualidad, temas que están sobre el tapete y que vienen a edificar a la sociedad dominicana. Yo me siento realmente complacido de esta invitación porque sé que tú, como un profesional bastante capacitado en tu área, vamos a aprovechar bastante bien el tema. Y esto va a ser más como un conversatorio entre amigos. Aquí solo falta el cafecito, ¿verdad? Así es, no te preocupes, que para la próxima seguramente nos lo bebemos, ¿verdad? Así es, acá en el aire. Pero muchísimas gracias, Iván. Para mí, vuelvo y reitero, y para la teleaudiencia, es muy agradable, porque yo me siento en un espacio familiar, un espacio al que yo le doy seguimiento por los temas que tú tocas de manera tan profesional y que son temas que realmente le aportan a la sociedad dominicana y de la manera tan respetuosa que tú lo tratas. Gracias, hermano. Yo no quisiera aburrir a tu teleaudiencia no, en el término de podernos hablar de cosas que tú y yo entendemos y que el gran público, yo sé que hay una gran cantidad de profesionales, de colegas, amigos, profesores, que como evidentemente estamos en el campo profesional, tanto en el campo de la profesión, y en la parte docente dominamos tema y evidentemente cualquier planteamiento técnico que le hagamos será fácilmente entendible por ellos. Pero evidentemente como hay otra parte del público que realmente te sigue y te ve, me gustaría, es como hacer un híbrido ahí, ¿verdad? Exactamente, una conversación coloquial entre dos amigos, pero que también el público que no está viendo la auditoría de cerca, o sea, te lo digo porque realmente un auditor, cuando tú le preguntas a una gente que si conoce al público común, al público del área, tú le preguntas, ¿tú conoces un auditor? Incluso a veces me pasa entre algunos alumnos, yo le pregunto, usted, aparte de mí que le estoy dando clase evidentemente, ¿usted ha conocido algún auditor? Y realmente por el mismo perfil que nosotros, que la misma profesión nos lleva y nos exige. Realmente nosotros los auditores no somos estrellas de cine que andamos publicitando
bueno, el mismo perfil normalmente de nosotros. se le cataloga como la persona más seria, de verdad, como que casi no se ríe. Andamos tras bastidor, hacemos el trabajo, pero realmente en términos de publicidad no le damos tanta, quizás, bueno, sí, dentro del entorno de nosotros, claro, sí, claro, el entorno profesional, pero ya para afuera del público, a veces le es muy desconocido. Y tú le empiezas a hablar de auditoría, ¿tú sabes con un auditor? Cuando tú le preguntas, el que te dice sí, que no está en el entorno, tú le preguntas, dime con un auditor para ti. Entonces, usualmente lo que trasciende a los medios y lo que la gente enfoca como que es un auditor, lo identifica más para la parte de la auditoría forense. Sí, claro. Y sabemos que, bueno, es un tipo de auditoría que le aporta a la sociedad, que es muy importante. Como tú dijiste, yo tengo una certificación, tú eres un especialista también en auditoría forense, muy respetado, pero realmente la auditoría no se queda ahí. Y mira, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las clasificaciones de la auditoría, y lo que hace, primero definir ¿de dónde viene la palabra? Eso te quería preguntar, Elvin, quizás como para poder iniciar. Si nosotros pudiésemos definir lo que es la auditoría, ¿cómo definirla? Y entonces, como esos tipos de auditoría que existen. Claro, ¿cómo no, Iván? Bien, bueno, lo primero es definir la etimología de la palabra auditor. Exacto. ¿De dónde viene la palabra auditor? ¿De dónde viene eso? ¿Y qué significa? Bueno, la palabra auditor proviene del latín audire, que significa oír. Okay. Entonces, traduciéndolo al español, literalmente sería como un oidor, ¿verdad? Sí. Si lo fuéramos a traducir literalmente. ¿De dónde viene entonces eso de audire, del latín, y pasa a ser auditor? Bueno, porque luego se traslada al idioma inglés, a los ingleses que son los pioneros dentro de lo que es la práctica de la auditoría moderna. Y en esencia, dependiendo qué es un auditor, bueno, un auditor hace una revisión sistemática, un auditor, dependiendo del ámbito de donde esté, porque por ejemplo tenemos que diferenciar de los diferentes tipos de auditoría. No es lo mismo el trabajo, como bien tú sabes, que hace un auditor externo al que hace un auditor interno. Ambos son importantes para la sociedad, ambos juegan roles que son, en términos de valía de lo que aportan a la sociedad, pero ambos dentro de roles diferentes. Por ejemplo, para establecer un contexto para la teleaudiencia que no está acostumbrada a estos temas, que está fuera del ámbito profesional, por ejemplo, el auditor externo lo que hace es certificar estado financiero, luego una revisión sistemática que hace para establecer si las cifras que están ahí están presentadas de manera razonable. Ese es el auditor externo. Y esa es la auditoría externa. Por eso te digo, depende de qué tipo de auditor tú seas, pero en esencia cada auditor lleva y respeta un conjunto de normas, de principios de la profesión, tiene organismos que los regulan. Por ejemplo, el organismo que regula la auditoría externa es diferente al organismo que regula la auditoría interna. Excelente. El rol del auditor externo en la sociedad, al igual que el auditor interno, es muy importante. Pues, por ejemplo, por ponerte y a la teleaudiencia para que explicarme mejor, por ejemplo, tú sabes que los estados financieros y la parte de lo que son los bancos, por ejemplo, las entidades de intermediación financiera que están regidas por la ley 18302, el Código Monetario y Financiero, básicamente el reglamento de evaluación de activos exige que los estados financieros de las compañías estén certificados por una firma de auditores independientes, y eso es la auditoría externa. Entonces, ¿qué pasa? Para el auditor externo llegar a hacer esa certificación a través de una opinión sobre la razonabilidad de su estado financiero, evidentemente debe hacer un examen, una evaluación sistemática sobre esas cifras que componen los estados financieros. O sea, esas cifras que forman parte del balance general o estado de situación, esas cifras que forman parte del estado de resultado, donde se reflejan las ganancias o la pérdida, cambio de patrimonio y las notas que acompañan los estados financieros. Y de ahí entonces sabemos que el auditor se desprenden
hay 4 tipos comunes de dictámenes. Sí. No nos vamos a meter muy profundo. Sí, claro, claro. No, y quizás, sí. Quizás sí puede mencionar por lo menos 2 de ellos para hacerte una pregunta. El que todo cliente de firma de auditores independientes querría, el cliente que no tendría ningún problema para el préstamo, luego la evaluación del analista financiero del banco, evidentemente sería el dictamen limpio, la opinión limpia, sin salvedad. Sin salvedad, ¿verdad? Ahí tú estás diciendo como auditor que esas cifras están razonablemente presentadas. Y quiero ahí hacer un punto y aparte. Sí, eso quiero preguntarte, porque normalmente nosotros los auditores usamos mucho esa palabra razonablemente. O sea, ¿qué nosotros queremos decir para el público que nos escucha, Elvin, cuando nosotros decimos representa razonablemente la situación económica de la empresa? Bien, interesante pregunta, Iván. Eso aunque podría parecer una muletilla, no lo es realmente. y tiene su explicación y su porqué. Fíjate que al inicio de las auditorías externas, actualmente el conjunto de operaciones que maneja cualquier empresa, aunque sea una pyme o no, realmente es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? La auditoría externa en sus orígenes revisaba el 100% de las transacciones. En una de las primeras etapas de la auditoría, pero hoy en día eso es evidentemente casi imposible porque habría que destinar una serie de recursos y un presupuesto que realmente no sería práctico, y la oportunidad de la información financiera al momento de tú emitir una opinión ya realmente no estaría en el tiempo, ¿verdad? Porque la información financiera, uno de los principios que tiene que tener es que tiene que dictarse dentro de un tiempo razonable. Entonces, precisamente como los auditores externos trabajan en base a muestras, muestreos, estadísticos o no, realmente como no te revisan el 100% de las operaciones, sino que toman muestras que sean representativas, ahí está la importancia relativa y la materialidad de las partidas. Realmente por eso es que opinan, no sobre la exactitud, porque para tú poder opinar sobre exactitud y decir tan bueno, que es exacto, tú tendrías que auditar cada centavo, hasta el último centavo. Claro. Y eso en términos prácticos no es, por ejemplo, un inversionista, porque haya un error de un peso, claro, no va a dejar de tomar una decisión financiera y puede haber un error de un peso. Claro. Por eso el tema de lo razonable y no la exactitud. Ahora, o sea, yo no digo exactamente. No, porque tú tendrías para poder hacer decirlo así, poner ese párrafo, tendría que revisarse hasta el último centavo. Y eso en términos prácticos realmente no es, por el tema de la materialidad y la importancia relativa que manejamos los auditores. Claro, ahora, claro. Sí tenemos que responsablemente, como tenemos fe pública, en el caso de la auditoría externa, básicamente dependiendo de los hallazgos, podría ser que hubiese una situación, algún hallazgo en la auditoría externa, y entonces el segundo, en términos jerárquicos, claro, quizás lo segundo, que el cliente, bueno, no se puede dictar un dictamen limpio, sería claro, el excepto por, la opinión con excepto por, donde nosotros entonces ponemos un párrafo que excepto por tal situación, las partidas están razonablemente presentadas, y un tercer dictamen sería ya que ahí entonces el cliente ahí como que ahí no te quiere pagar. Bueno, dependiendo de las salvedades, claro, pero sabes claro, que ya me informe con salvedades, claro, claro, dependiendo del número de salvedades, va a ver acá, pero estas salvedades, claro, evidentemente ahí tenemos que aclarar, como bien sabemos, lo que estamos en el área, que evidentemente si hay un cliente y el cliente, las salvedades pueden ser por diferentes razones. Claro, claro. Por ejemplo, pero si el cliente te consigue la información y evidente, porque para eso son los borradores, evidentemente, claro, claro. La parte de las reuniones con el cliente, dependiendo de lo que tú observes, porque al final la opinión es del auditor. Y tenemos también la abstención de opinión, que entonces en el caso de la abstención de opinión, eso evidentemente, para ponerlo un poco aplatanado para tu público que te está mirando, una abstención de opinión quiere decir que el auditor tiene tanta limitación al alcance que realmente el riesgo es tan elevado
que no se atreve a opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. Okay. O sea, con ese tú no puedes coger fiado ni en la paletera, como dicen. Excelente. Yo creo, Elvin, que tú has dado una, ¿verdad? Ha como nadado, ¿verdad? Sí, de manera muy resumida. De manera general, ¿verdad? Todo ese tema de la auditoría externa. Sí. Y tú mencionabas que una de las diferencias que existe entre la auditoría interna y la auditoría externa es que el auditor externo se encarga de dar una opinión sobre los estados financieros, porque él es un consultor externo a la entidad. Entonces, si nosotros vemos al auditor interno, ¿cuál es la función del auditor interno? El auditor interno dictamina sobre estado financiero. ¿Qué es lo que hace ese profesional, ¿verdad?, dentro de la empresa? Y la pregunta tiene mucha importancia, Elvin, también, porque normalmente nosotros que estamos en estos medios escuchamos muy poco hablar de la auditoría interna. Escuchamos hablar de la auditoría forense, escuchamos hablar de investigaciones especiales, como el tema, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, escuchamos de contabilidad, pero no escuchamos mucho, escuchamos de contador, pero escuchamos muy poco acerca de la auditoría interna. Entonces, ¿cuál sería como esa función? ¿Y qué sería, en primer lugar, qué es un auditor interno, ¿verdad? ¿Y cuál sería la función que éste juega dentro de una organización? Bien, interesante pregunta, Iván, y qué bueno que la haces. Ya quería, por ejemplo, establecer la conceptualización, la diferencia entre lo que era la auditoría externa, y ahora entonces nos vamos. Si el auditor externo se encarga de los estados financieros, la certificación a través de las opiniones, a través de otros trabajos también que puede hacer, y la normativa lo permite, al auditor externo. O sea, no dije estado financiero porque más del 90% de los trabajos, como bien tú sabes, van en esa área, pero hay otro tipo de trabajo como debida diligencia, procedimientos previamente acordados, consultoría, o sea, que lo permite la normativa de los auditores externos. Ahora, el auditor interno, y tú estableciste, me hacía una pregunta muy interesante. Tú planteas, bueno, el auditor externo, como sabemos, trabaja para una firma de auditores externos. Claro. Sabes que por lo menos no los socios de la firma deben ser contador público autorizado, claro, porque claro. así lo establece la ley 633 y sus modificaciones. Y es un profesional independiente, contratado por la compañía para que evidentemente vaya a hacer una revisión sobre esas cifras que están ahí. Claro. Y en el caso de la auditoría interna, la diferencia es, una de las muchas diferencias es el rol que cumplimos. Por ejemplo, el auditor interno, y voy a decir algo, pero ahí mismo le voy a poner, primero estamos en la nómina, el auditor interno. Estamos en la nómina de la compañía, pero ojo con esto. Sí. La normativa nuestra, los auditores internos, y ahí tengo que hacer esta observación, estamos en la nómina de la compañía, trabajamos para la compañía o para el grupo que representa esa compañía, pero, ojo con esto, el auditor interno debe ser independiente de las actividades que audita. Y eso es muy importante, debe ser independiente y debe ser objetivo. ¿Por qué? Porque la misma norma que nos rige, que rige la profesión, las normas internacional de auditor interna, así lo establecen. Incluso tenemos un código de ética que también es de cumplimiento de carácter obligatorio para nosotros los auditores internos. O sea, hay normas que son de carácter obligatorio dentro de lo que es el marco profesional para la práctica de la auditoría interna, y hay otras que no son obligatorias, que son suplementarias, pero como quiera, que son consejos para la práctica. Si tú no te has inventado la fórmula del agua tibia, como se dice popularmente, aunque no son obligatorias, si tú te guías de ellas. ¿Por qué? Porque básicamente te allanan el camino de lo que es la práctica, la buena práctica profesional en temas muy diversos. Claro. Y mira, por ejemplo, otra diferencia, el rol del auditor interno. Por ejemplo, el auditor interno, como auditores internos, al trabajar dentro de la empresa, pero manteniendo la objetividad y la independencia, tal como se establece, nosotros, el objetivo es agregar valor a la organización. Claro. ¿A través de qué? Bueno, la auditoría interna ha pasado por diferentes etapas. No lo voy a aburrir,
Pero la práctica profesional de la auditoría interna, aunque tenemos mucho antecedente histórico por detrás, pero hablando ya como materia, como profesión, como regulada, inicia como bien tú sabes, como bien saben nuestros compañeros colegas que nos están visualizando, empieza cuando un grupo de profesionales en la ciudad de Nueva York se reúne. Y básicamente eso ocurre en 1941. O sea, que él decía que 20 años no son nada. Claro, pero entonces, si 20 no son nada, del 41 para acá, sí, ya han pasado más de 50 años. Claro, claro. Y ha pasado por diferentes etapas. Ha madurado. Ha madurado mucho y ahora estamos en una etapa que es bastante... Por ejemplo, la auditoría interna se define, para no dejarlo en el aire, la auditoría, según la misma definición del Instituto de Auditores Internos, el Instituto Global, que es el que rige a nivel internacional, a nivel global, lo que es la práctica de la auditoría, lo define como una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consultoría, que agrega valor a la organización. Fíjate que agrega valor a la organización y que ayuda a agilizar y a mejorar sus operaciones. Claro, es decir, claro, que la concepción anterior de que solamente el auditor ve estado financiero, eso es una etapa de la auditoría. Digo, no es que usted no lo vea. El auditor interno, Elvin, ve estado financiero. Sí, pero no lo certifica. Pero no lo certifica. No lo certifica pero somos independientes. Es decir, nosotros como profesionales de la auditoría somos independientes. En el caso, por ejemplo, del auditor interno, ¿cómo agrega valor? Bueno, un auditor interno puede, a requerimiento, según lo establecen las mismas normas, claro, puede, por ejemplo, brindar consultoría dentro de la misma empresa. Okay. No asumir la responsabilidad de la gestión porque no podemos ser juez y parte. Pero, por ejemplo... Que ahí se desprende, perdóname que te interrumpa, sí, bueno, casi ya vamos a ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa quisiera preguntarte, ¿hasta dónde llega esa función del auditor interno que no afecte su independencia? Tú mencionas que él puede dar consultoría y yo estoy de acuerdo con eso, porque es así el auditor y eso es parte de agregar valor. Pero ¿hasta dónde el agregar valor no afecta a la independencia? ¿Qué puede y no puede hacer el auditor interno que le solicite la gerencia? Bien, ¿eso te lo respondo ahora o después de la pausa? Respóndemelo ahora, que para la pausa te voy a hacer otra pregunta mucho más interesante también. Bien, muchísimas gracias, Iván. Siempre debemos velar, porque tenemos el código de ética, que nosotros, y por eso la norma es tan clara ahí. La norma establece que siempre y cuando por ejemplo, es para la organización, pero no debe haber conflicto de intereses entre lo que es la independencia y la profesionalidad con que ejecutamos el trabajo. O sea, puede ser una actividad de consultoría, pero al final lo que dice y establece la norma es que nosotros no podemos tomar responsabilidad de gestión. Eso es como cuando yo le pregunto a los estudiantes, es una pregunta gancho de los exámenes. Sí. Aquí ellos lo van a saber. Pero básicamente... No lo escuchen esto. Bueno, un tip. Por ejemplo, cuando yo le ponía siempre los exámenes de auditoría interna a los estudiantes, una pregunta, una afirmación decía, si existe el departamento de auditoría interna, la responsabilidad del control interno de quién es. Y había era una selección múltiple. Okay. Entonces, ellos marcaban, más del 99% marcaba auditoría interna. Sí. Pero realmente lo que estamos en la profesión sabemos, podría parecer contradictorio, pero eso tiene su porqué. Claro. Y es que la responsabilidad del control interno es de la gerencia. Claro, es la primera línea, ¿verdad? Es la primera línea, y qué bueno tú lo planteas, porque la primera línea de defensa es un modelo de manejo de riesgo. Claro. Está la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, y entonces ya en la tercera línea de defensa estamos nosotros los auditores. Tanto interno como externo, ¿verdad? Exactamente, que también está incluido dentro del manejo de ese modelo de riesgo. Que primero, bueno, ¿vamos a la pausa o tú quieres que continuemos? Sí, y para irnos a la pausa, tú mencionaste la palabra clave. Yo quiero que cuando volvamos de la pausa, tú puedas hablarnos, Elvin, acerca de cuál es el rol de la auditoría interna con respecto a la identificación de fraude, ¿verdad?, dentro de la empresa, porque todos estamos
consciente de que el fraude existe, ¿verdad? De una u otra forma, y también cuál es el rol de la auditoría interna en el tema del manejo de riesgo dentro de la organización. Cuando volvamos de la pausa, el licenciado Elvin Concepción nos va a contestar esta interesante pregunta acerca de cuál es el rol, qué rol juega el auditor interno en el tema de identificar, detectar, prevenir también, claro, pues sobre todo, temas de fraude, y también cuál es el rol del auditor interno en materia de la evaluación y demás con respecto al riesgo en la organización. Así que volvemos en breve y no se muevan de sus asientos porque esto está bien interesante.